que dar esto, empiezo a despejar, esto se cancela con esto se cancela con esto, si paso todas estas cosas sumando para allá, y me queda que G' de I tiene que ser igual a 0. Bueno, ahora que tengo esto, puedo recuperar quién es esa G. Integro ambos miembros respecto de I. Bueno, la integral de la G' de I respecto de I me va a dar G de I. Y la derivada de 0 es una constante, donde K es una constante, ahora sí, una constante, un número real. Bueno, por último, volvemos a la F. Tenemos que la F era esto, más G de I. Pero ahora sé que G de I es una constante. Entonces, la función F es todo esto que está acá. La solución de esa ecuación diferencial exacta, en ese caso, es la función F, hasta acá, esto, la función F, todo esto, igual a una constante. Esa es la solución de cualquier ecuación diferencial exacta. La función F, de la cual la ecuación es su diferencial, igual a una constante. Bueno, como 6K son dos constantes, acá lo sumo que se puede hacer es pasar esta constante restando, y bueno, decir, bueno, en vez de poner todo esto más constante igual a una constante, paso esta constante restando, y me quedaría, bueno, esto que está acá. Lo que sí acá parece complicado de hacer, o medio imposible, es despejar el valor de la variable y. Se me queda como acá como una especie de y, como una especie de función implícita dentro de esta ecuación. ¿No? No logramos encontrar la expresión explícita de y en función de x, despejar y. De acá debe ser complicado. A ver, qué sé si podía hacer el ejercicio entero, pero ya lo hice. ¿Dónde sale el valor que se integra a la derecha del igual? El valor que se integra a la derecha del igual. A ver. ¿En qué parte, digamos? Integra a la derecha del igual. Ah, no, el medio de lo que decía recién. Es decir, a ver si lo tengo acá. Me parece que la onda es un poco esto, digamos, que es medio difícil de ver desde acá, ¿no? La ecuación diferencial es esta. Entonces, la idea es que esta función, que esta parte, es el diferencial total de cierta función f. Entonces, esto que está acá, tiene que ser la derivada de esa f respecto de x. ¿Mm? Eso es lo que planteamos acá. La derivada de esta cierta función f, que no conozco, respecto de x, tiene que ser toda esta parte de acá. Esta parte de acá, que está a la derecha, lo que integro a la derecha, es justamente esta parte de acá de la ecuación, la que multiplica el diferencial de x, que se supone debería ser la derivada de esa función f respecto de la variable x. Entonces, de ese planteo, de que la derivada de f respecto de x tiene que ser todo esto, entonces integrando ambos miembros, recupero un poco la función f. Ojo, el hecho de que esto que está acá sea el diferencial total de una función es porque vimos que la derivada de esto respecto de y coincidía con la derivada de esto respecto de x. Si no, esta expresión no tiene por qué ser el diferencial total de cierta función f. Y en eso engancha Hernán con el ejercicio que sigue, que preguntaron que es el 1J, que si querés lo muestro en el buenísimo. pizarrón. Genial. Si por ahí ayuda a aclarar por ahí lo que acabo de decir. Sí. Ah, ahí voy. Bien. Bueno, este es el ejercicio de la clase 18, o sea, de la misma clase, el 1J, que también habían preguntado por él. Bueno, este es el ejercicio, que aparece escrita la ecuación como con la estructura de lo que estábamos viendo recién, ¿no? Pareciera que esto podría ser un diferencial de una función, pero para que lo sea, esto tiene que ser la derivada de cierta función respecto de x, y esto tiene que ser la derivada de la misma función respecto de y, ¿sí? Para chequear, entonces, si esto verdaderamente es así, si esto que tenemos escrito acá es un diferencial total de una cierta función, entonces lo que hacemos son las derivadas cruzadas, es decir, a esta función la derivamos con respecto a y, ¿sí? Calculo la derivada de la función x con, es parcial, ¿no? Con respecto a y,
y hacemos la derivada de esta otra función, y sobre x, con respecto a x, ¿sí? A esta la derivo con respecto a x, y a esta la derivo con respecto a y. Y para que esto sea un diferencial total, estas dos derivadas deberían coincidir. ¿Qué pasa con esta derivada? Si esta función x la derivo con respecto a y, como x es una constante, al derivarla vale 0. O sea que esto es 0. Y a esta función, y sobre x, si la derivo con respecto a x, no me da 0, ¿no? O sea, si quieren lo calculamos. Lo puedo pensar como y por 1 sobre x, la y es constante, entonces queda multiplicando por la derivada de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x cuadrado. Entonces, todo esto que está acá es la derivada de esta función con respecto a x. Verdaderamente no coinciden, ¿no? O sea, no es igual a 0. Así que esta expresión que está acá no es un diferencial total. O sea que esta no es una ecuación diferencial exacta, ¿sí? No puedo aplicar el método que utilizó recién Hernán para resolver el ejercicio. Entonces, lo vamos a resolver de otra manera. ¿Y de qué otra manera? Bueno, empiezo a pensar en los métodos que conozco. Por ejemplo, el de variables separables. Parece que esta ecuación saldría por ese método, ¿no? Es fácil separar las variables en esta ecuación. ¿Cómo hago entonces? Uno de los dos términos lo paso restando, no sé, paso este restando para acá, menos x de x, copio todo esto igual, y para terminar de separar las variables veo que tengo que pasar esta x que está dividiendo al otro lado, o sea que pasa multiplicando. Así que me queda menos x por x, x cuadrado. Y de este lado me queda y por dy. Ya tengo separadas las variables, ¿sí? De este lado solamente la y, un diferencial en la variable y, y de este lado un diferencial en la variable x. Paso siguiente, integro miembro a miembro, ¿sí? Ya son muy sencillas, así que lo hago acá mismo. La integral de y en la variable y es y cuadrado sobre 2. Y la integral de menos x cuadrado es menos x al cubo sobre 3, más c. Y ya está. Ahí tengo la solución de la ecuación diferencial. Si quiero puedo despejar y, o no, lo puedo dejar así. ¿Sí? Ya esta expresión es válida como solución de esta ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces no me tengo que ir de cabeza cuando veo una expresión así pensando que puede ser exacta. ¿Sí? Tengo que chequear que todo lo que está a la izquierda sea verdaderamente un diferencial total. Y si no lo es, sigo con algún otro método como este, que es bastante común poder aplicarlo. Bien, sí, es uno bastante sencillo. Bueno, seguimos entonces. Yo Yo tengo acá sí, ¿cuál? tengo acá el otro que habían pedido de la 18, habían pedido el 2D. D, perfecto. Así Ahí, que lo tengo acá copiado. ajá, ahí vamos. Ahí voy. Ahí está. Es este que está acá. Ya ahí pasamos a lo que podemos volver para atrás después cuando ustedes quieran, no sé, repasemos también si quieren cosas anteriores, pues acá ya estamos en lo que se conocen como ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden con coeficientes constantes, los que multiplican a las variables, a la función incógnita y a sus derivadas de primer orden y de segundo orden son números fijos, son constantes. Eso se conoce así, como ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden con coeficientes constantes. Homogénea, porque esto está igualado a 0. En la clase 19 se estudia el tema del mismo tipo de ecuación diferencial, pero igualado a funciones que no son 0. Por lo que veo acá en las preguntas, parece como que es medio lo que, digamos, le falta un poco estudiar porque no estuvieron preguntando mucho sobre eso. Ya todo está subido en la plataforma, así que lo pueden mirar, es como un paso más a este de acá, de resolver este tipo de ecuaciones. Entonces, en este tipo de ecuaciones uno pensaba en lo que se llama la ecuación característica de esta función, que es, bueno, es la ecuación cuadrática
4r cuadrado más 4 por r más 17 igual a 0. Si uno piensa que esta en vez de ser derivadas son como potencias, tengo potencia 2, potencia 1 y potencia 0. Uno busca las raíces de esto, yo acá lo hice a un costadito, uno lo buscaría con la fórmula tradicional, ¿no? Es una resolvente de una cuadrática, sería menos b, menos 4, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a, que es 4, por c. Todo sobre 2 por a. Bueno, pero esta expresión, así como está, no tiene mucho sentido por lo siguiente. Si uno mira lo que está dentro de la raíz, a veces se llama el discriminante de la cuadrática, esto que está acá adentro, si no hice mal las cuentas me da menos 2,52. Y eso es un problema porque, digamos, acá me queda más o menos la raíz cuadrada de un número negativo, ¿no? Entonces ya eso aprendemos desde análisis 1, desde elementos, desde las primeras materias, que las raíces cuadradas de números negativos por lo menos no existen como número real, es decir, no hay ningún número real que al cuadrado dé menos 252. Entonces, en realidad, sí hay un número que al cuadrado de 252, que es 16, si no hice mal las cuentas, 16 al cuadrado es 252. 256. Perdón. Acá me queda 16 menos 16 por 17. Y bueno, esa cuenta da menos 256. He copiado mal. Bueno, hay un número que al cuadrado de 256, que es 16, pero no menos 256. Entonces, ¿cuáles son las raíces de esta ecuación? Bueno, son números complejos. Es menos 4 más menos. El número que da 256 es 16, pero yo quiero que al cuadrado me dé menos 256. Entonces, la respuesta sería 16 por la unidad imaginaria de los números complejos, por i. ¿Por qué? Bueno, porque, digamos, si uno eleva al cuadrado, 16i al cuadrado, todos recordarán, potencia bueno, distribuyo la potencia, que es 16 al cuadrado por i cuadrado. 16 al cuadrado es 256, pero la unidad imaginaria al cuadrado es menos 1. Entonces esto por menos 1 da menos 256. Entonces tenemos, bueno, tanto 16i al cuadrado como menos 16 al cuadrado da como resultado menos 256. Tengo estas, digamos, el resultado de esta cuenta, entre comillas, sería 16i y menos 16i. O mejor dicho, un número que al cuadrado de menos 256 o es 16i o es menos 16i. Entonces, las raíces de esta ecuación son estas que están acá. Que las podemos mejorar un poquitito si lo escribimos así. Si distribuimos el denominador. Esto más esto sobre esto más esto sobre esto. Esto sobre esto más esto sobre esto. Bueno, esto me quedaría que las raíces de esta ecuación son menos un medio más menos, y esto si simplificamos, 2i. Bueno, este es el caso en donde las raíces de la ecuación característica de esta función son raíces complejas conjugadas. Tienen forma a más beta por i o a menos beta por i. Son el caso de las raíces complejas conjugadas. En ese caso, según se explica en la clase 18, las soluciones de todas las soluciones de esta ecuación diferencial son una constante por e a la alfa por x, que en este caso sería menos un medio por x, por el coseno de beta por x, en este caso sería 2x, más lo mismo pero con un seno, más otra constante por e a la menos un medio de x por seno de, bueno, entre chiquitito acá, 2x.
C1 por E a la alfa X por coseno de beta X más C2 por E a la alfa por X seno de beta X. Bueno, acá estas serían todas las soluciones de esta ecuación diferencial. Pero acá piden, de alguna manera dan un dato extra. Dicen, bueno, no quiero todas, quiero aquellas que cumplan que esa función en 0 de menos 1 y su derivada en 0 de 2. Ok. Bueno, esas condiciones, esas nuevas condiciones que se nos pide sobre la función y, lo que nos va a permitir en realidad es encontrar cuánto vale esta constante C1 y cuánto vale esta constante C2, que en principio son arbitrarias, ¿no? Así de acá uno encuentra una familia de soluciones, son infinitas soluciones, tantas como valores yo pueda dar acá, pero con estas dos condiciones iniciales, no, voy a obtener una en particular, es decir, voy a poder determinar exactamente cuánto vale esta constante y cuánto vale esta constante. Bueno, a ver, hagámoslo. Entonces tenemos, escribirlo de vuelta, nuestra función y era una constante por e a la menos un medio de x coseno de 2x, más otra constante por e a la menos un medio de x seno de 2x. Bueno, esta cosa en 0 tiene que valer menos 1. Entonces, si yo reemplazo, si miramos que esta función en 0 tiene que valer menos 1, ¿qué quiere decir? Que si yo reemplazo todas las x por 0, esto me tiene que dar menos 1. El resultado de eso tiene que darme menos 1. Ahora, si yo reemplazo por 0, a ver si ahorro alguna cuentita, me va a quedar C1 por, si pongo un 0 acá, si la x vale 0, si la x vale 0, pongo un 0 acá. Menos un medio por 0 es 0. E a la 0 es 1, así que me va a quedar 1. Si pongo un 0 acá, me queda 2 por 0, 0. Coseno de 0 es 1. Más C2 por E menos un medio por 0, de vuelta es 0. E a la 0 es 1. Por el seno de 2 por 0. Pero si pongo 0 acá, 2 por 0 es 0. Y seno de 0 es 0. Y todo eso me tiene que dar menos 1. Bueno, de acá, medio regalado, salió justamente que C1 por 1 por 1, o sea, C1, más nada, porque toda esta cuenta da 0, tiene que ser igual a menos 1. Ahí puedo encontrar cuánto vale la constante C1. Y seguramente de esta va a salir cuánto vale C2. Ahora, para usar esta, para ver este dato, tengo que ver que la derivada de esta función en 0 valga 2. Bueno, ¿cuál es la derivada de esta función en 0? Empecemos derivando, antes de evaluar. Me quedaría la derivada de esto es un embole, quedaría menos un medio por C1 por E a la menos un medio de X, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la derivada de la segunda, que es menos seno de 2x por 2, así que podría poner acá menos 2 más, ahora vendría más la derivada de la primera, esto es un embole, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la derivada de la segunda, que es coseno de 2x por 2, que lo voy a poner acá adelante. Bueno, esa es la derivada de la función y. Pero esta cosa en 0, y' en 0, tiene que valer 2. Ahora, ¿quién es y' en 0? Hay que reemplazar un 0 acá, 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 un 0 acá. Todo en 0. Bueno, ahora hagámoslo medio rápido. Quedaría menos un medio por C1 por E a la 0, que es 1, por coseno de 0, que es 1. Así que toda esta parte me queda menos un medio por C1. Menos todo este término que me da 0, porque si pongo un 0 acá y un 0 acá,
Esto me da 0. Seno de 2 por 0, seno de 0 que es 0, así que mata todo este término. Más, ahora, si pongo un 0 acá, pasa lo mismo. Cuando ponga un 0 acá, me queda 2 por 0 que es 0, el seno de 0 es 0, toda esta cosa da 0. Y me falta esta parte que ahí me queda más 2 C2 por e a la 0, que es 1, por coseno de 0, que es 1. O sea, toda esta cuenta evaluada en 0, si no me equivoqué en nada, me queda menos un medio de C1 más 2C2. Y todo esto me tiene que dar 2. Ahora, yo sé que C1 vale menos 1. Eso lo tengo de la cuenta anterior. Entonces, si lo meto acá, me queda menos un medio por C1, que es menos 1, más 2C2, igual 2. Y de acá despejo C2, a ver si me sale más o menos derecho. Esto es más un medio. Lo paso restando. 2 menos un medio, 3 medios. 3 medios. Ahora paso el 2 dividiendo. Me queda 3 cuartos. Les dejo esa cuenta para hacer, pero si no me equivoco, C2 da 3 cuartos. Bueno, conclusión. ¿Cuál era la solución de esta ecuación diferencial? Ahora la conclusión de esta ecuación diferencial que satisface esta condición y esta condición. Bueno, es la que habíamos encontrado, donde ahora ya conocemos quién es C1 y quién es C2. Entonces acá iría un menos 1 y 3 cuartos. Si no le pifié ninguna cuenta, ese sería el resultado del problema. Me parece son esos ejercicios más tediosos que complicados. Es decir, no hay algo... ¿qué? ¿No se ve? Me habían dicho antes. Ahí. Me parece que es un ejercicio donde es más tedioso que complicado lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, uno obtiene la solución de esta ecuación a través de la fórmula, bueno, de acuerdo a cómo son las raíces de su ecuación característica, y la constante C1 y C2 sale justamente de evaluar la función original y la derivada, en este caso en el punto 0, e igualarlos a lo que nos dice. Bueno, a partir de ahí, que es un problema algebraico, digamos, para ver, bueno, cuánto vale C1 y cuánto vale C2. Profe, ¿puede ser que en el PDF de la resolución de la clase 18 del ejercicio C esté calculada la derivada y prima en 1 igual 0? Sí, es posible. Yo tengo ese recuerdo. A ver. Ese 18.2e. Si querés, Hernán, vos mientras vas chequeando yo puedo ir explicando el otro que pidieron. Dale, buenísimo. 18. Bueno, continuando con las preguntas que hicieron y avanzando con este tipo de ecuaciones diferenciales que acabamos de ver recién, tenemos en la clase 19 donde se trabajan las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden no homogéneas, ¿sí? Como la que tenemos acá. Es de segundo orden porque la derivada de mayor orden que aparece es la derivada segunda, es lineal porque las derivadas aparecen elevadas a la 1, y es no homogénea porque está igualada a una función de x, ¿sí? Cuando está igualada a 0, decimos que es homogénea. Sí, hay un reflejo en el pizarrón que no puedo sacar. No sé si se llega a ver, si no trato de cerrar la ventana. ¿Se ve o hay un reflejo? Yo veo como un brillo por acá. Sí, hay un brillito, pero se ve, me parece, se ve bastante bien. ¿Se ve? Bueno. Lo que estaba viendo es que ese ejercicio está resuelto entre los resueltos, me parece. Sí, está resuelto. Dale. Quería hacer genial, unas cositas en el pizarrón antes de pasar al documento. Dale, prefiero, dale, buenísimo, genial. Bárbaro. Cuando tengo que resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, lo que está explicado en la teoría es que la solución
general de esta ecuación diferencial no homogénea va a venir dada por la suma de la solución particular, a ver, quiero usar las mismas letras que están en la teoría, la I sub P es la solución particular, una solución particular de esta ecuación diferencial de la no homogénea, más la I sub H, le llamamos, sí, que es la solución general de la homogénea asociada. Esta es la solución general de la ecuación homogénea asociada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la homogénea asociada de esta ecuación? Es la misma ecuación diferencial pero igualada a 0, ¿sí? En este caso sería y segunda más 4y' igual a 0. Esta es la ecuación homogénea asociada. Y esta I sub h es la solución general de esta ecuación, ¿sí? Y esta I sub p es una solución particular, ¿sí? Una solución particular de la no homogénea. O sea, de esta ecuación, tal cual me la dieron, ¿sí? De la no homogénea. Bien. Entonces hay que hallar por separado cada una de estas y después, para dar la respuesta, voy a escribir I igual y esa suma, ¿sí? Sumar esas dos soluciones que voy a ir encontrando por separado. Entonces, vamos de a poco, vamos por partes. ¿Cómo hacemos esta parte de acá? Es tal cual el ejercicio que acaba de resolver Hernán, ¿sí? Porque tengo que resolver una ecuación de segundo orden homogénea. Es decir, tengo que hallar la ecuación característica de esta ecuación, que sería r cuadrado más 4r igual a 0. Esta ecuación tiene soluciones r igual a 0 y r igual a menos 2, ¿sí? Estos dos, si los reemplazo acá, anulan esta ecuación, o sea, valen 0, si no puedo aplicar la resolvente, o puedo factorizarla, puedo hacer como ustedes quieran, pero estas son las soluciones de esta ecuación, la ecuación característica. Entonces, ¿cómo sería la solución general de la homogénea asociada? ¿Cómo sería la I sub h? I sub h sería C1 por E elevado a la, voy a poner menos 2 por X, o sea, una de estas soluciones de la ecuación característica, más la otra constante, C2, por E a la 0X. ¿Sí? Siempre los construyo. Profe, disculpe. Sí. Creo que las soluciones de las raíces, una es 0 y la otra creo que es menos 4. Tenés razón. Menos 4, entonces acá me da menos 16 y acá 16. Por hacerlos mentalmente le erré ahí. Sí, así yo que tampoco gracias. me di cuenta. No. Gracias. Gracias ahí por la intervención. Bueno, entonces ahí sería C1 por E a la menos 4X más C2 por E a la 0X. Este término, como E a la 0X, todo número elevado a la 0, me da 1, o sea que esto me quedaría C2 por 1, así que puedo borrar todo esto y dejar C2 solito, ¿sí? Esta expresión de acá, entonces, es I sub h, es la solución general de la ecuación homogénea asociada. Es lo que voy a escribir acá. Y ahora tengo que hallar la I sub p, la solución particular de la ecuación no homogénea. Entonces, ahí sí necesito borrar el pizarrón. ¿Cómo voy a hallar la I sub p? Para hallar I sub p, tengo que proponerla, ¿sí? Tengo que proponer esa ecuación, esa solución particular. ¿Y cómo la voy a proponer? O sea, voy a proponer una expresión genérica, ¿no? Que va a tener ciertas constantes que luego voy a obtener que hallar, determinar cuáles son cuánto valen esas constantes. Pero para proponer esta I sub p, depende de qué expresión tienen ustedes acá, ¿sí? De esta función, que la vamos a llamar f de x. Dependiendo de esta función, voy a proponer, va a ser cómo va a ser la I sub p que voy a proponer. Y para eso tienen que mirar la tablita que está en la clase 19, ¿sí?
donde me explica que si la función tiene un polinomio, entonces tengo que proponer un polinomio genérico del mismo grado. Y si la función tiene un exponencial, tengo que proponer un exponencial con la parte del exponente tiene que ser igual, pero multiplicado por una cierta constante. A ver, voy a copiar esa parte de la tabla o ya la muestro, a ver, así no copio. La escribo. Si tengo si f de x es un polinomio genérico de grado n, entonces voy a proponer para la i sub p un polinomio genérico del mismo grado, en este caso, por ejemplo, de grado 1. ¿Sí? Ven que acá tengo un polinomio de grado 1, 2x, es un polinomio de grado 1. Entonces, la i sub p va a contener un polinomio genérico de grado 1. Y como acá aparece una exponencial, como ahí aparece una exponencial, entonces voy a tener que multiplicar por ¿quién? Por una exponencial, donde el numerito este que multiplica la x tiene que ser el mismo, pero multiplicado por una constante. Voy a usar otra letra, c, multiplicado por una constante. ¿Sí? Eso en la tablita aparece. Si tengo una exponencial, entonces proponga para su solución particular una exponencial del mismo exponente, ¿sí? Tiene que tener este mismo numerito que aparece acá, lo tengo que escribir acá, pero multiplicado por una constante que tengo que averiguar cuál es, ¿sí? Una constante genérica. Yo le pongo un C. Estos numeritos A, B y C tengo que determinarlos, ¿sí? Una cuestión que voy a hacer, y ahora sí después voy a pasar al documento. Esta C, este numerito C, si yo lo distribuyo en esta suma, me queda A por C por X más B por C, todo por la exponencial. Y esto, A por C por X, es una constante por X, entonces no me voy a complicar con tantas letras. Una constante por X, bueno, pongo una constante sola. Esta A que escribo acá es el producto de A por C, no es la misma A que estaba antes. Simplemente estoy diciendo, acá me va a quedar la X multiplicada por un número, que todavía no sé cuál es, entonces le pongo una letra, ¿sí? Le puedo poner A, le puedo poner J, M, la letra que quieran, ¿sí? No voy a escribir acá A por C por X, porque después me voy a hacer lío con tantas letras. Esto me va a terminar quedando un número por X, más otro número, pongo una sola letra, no pongo B por C, pongo una letra, la letra que quieran, pongo B, qué sé yo, son las dos primeras letras del abecedario, A, B, multiplicado por la exponencial. A ver si queda claro que esta solución particular que estoy proponiendo es equivalente a la anterior, ¿sí? Al fin de cuentas me va a quedar un polinomio de grado 1 multiplicado por una exponencial con el mismo exponente que tengo en la particular, en la f de x de la ecuación diferencial. Esta, entonces, va a ser la estructura de la solución particular que tengo que encontrar, ¿sí? Tengo que encontrar, o sea, no terminé. Tengo que saber cuánto vale este número A y cuánto vale este número B, ¿sí? Para eso, lo que voy a hacer... Perdón, Agustina, un segundito. Dale. Perdón, disculpa que te interrumpa. Este ejercicio, porque lo había hecho y me acordé ahora cuando lo estaba haciendo. Un factor distintivo, sí. ¿No? ¿Cómo? El factor distintivo. Exactamente, sí, pensé que te habías olvidado. No, perdón. Sí, 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 Disculpa, sí. perdón que te interrumpí. No, por favor, gracias. Como dice Hernán, y volviendo a lo que estábamos diciendo antes, teníamos que escribir esto, ¿no? La I sub P más la I sub H, para dar la solución final de este ejercicio. Y la I sub H nos había quedado C1 por E a la 4X más C2. Y ahí le voy a tener que sumar este factor, este término I sub P, no sé qué estoy apuntando, me parece que estoy apuntando para cualquier lado. Ahí está. Ahí engancho todo. Acá, donde tengo que poner la I sub P, ¿sí? Es esto que es lo que digo que tengo que averiguar. Pero, ¿qué nos va a pasar? Fíjense que esto es la exponencial por B más la exponencial por AX. O sea, esta exponencial yo la puedo distribuir para cada uno de estos términos, ¿sí? Lo voy a hacer, aunque después lo borre.
y C distributiva de la exponencial. Esta y particular, entonces, tiene esta estructura. Ustedes piensen que yo esta la tengo que copiar acá, ¿sí? ¿Qué es lo que me estaría sucediendo? Este término de la solución particular, se me terminaría sumando con este término de la solución de la homogénea. ¿Por qué se terminarían sumando? Fíjense que son términos semejantes. Es un número por e a la 4x más otro número por e a la 4x. O sea, esos dos términos se suman. ¿Sí? Se absorbería este término de la solución particular de la I sub p con este término de la I sub h. Eso no puede pasar, ¿sí? Si se encuentran frente a esa situación, donde uno de los términos de la I sub p se estaría sumando con uno de los términos de la I sub h, hay que corregir esto, hay que cambiar la I sub p, hay que agregarle un factor distintivo para que eso que nos está pasando acá no suceda. ¿Qué sería ese factor distintivo? Sería una potencia de x, ¿sí? A todo esto le voy a multiplicar por una potencia de x. Un x elevado a la algo, a un exponente. ¿A qué exponente? Bueno, al menor exponente, o sea, siempre va a ser un número entero, un número natural, ¿no? Tiene que ser el menor exponente que haga que esta situación que se nos daba deje de suceder, que se deje de absorber un término de una solución con la otra. Y acá bastan con x a la 1, ¿no? A ver, probemos. ¿Qué pasa si multiplico por x a la 1? ¿No? El menor natural que le puedo poner de exponente, ¿no? X a la 1. Si hago distributiva, ahora me va a quedar a por x al cuadrado por la exponencial más b por x a la 1 por la exponencial. Esta va a ser entonces ahora la estructura de nuestra solución particular. Fijémonos si alguno de estos dos términos se suman con alguno de los términos de la I sub h. Y ya no pasa ninguno, ¿no? No se suman ninguno. No son semejantes. Ninguno de estos términos con los de la I sub h. Quiere decir que esta es verdaderamente la estructura de la solución particular que vamos a buscar. ¿Sí? Bien. Una vez que tengo entonces esa I sub p, lo que voy a hacer es derivar, calcular I' e I', ¿sí? Que son las que necesito para reemplazar acá en la ecuación diferencial, y voy a igualar a esta función. Para eso voy a recurrir al documento que ya tiene esto resuelto, ¿sí? Porque va a ser una cosa muy larga, porque esta derivada tiene producto, ¿sí? Así que va a quedar como la derivada de un producto, y va a ser larga. Como ya está hecho, voy a aprovechar, es el 19, un momentito, a ver, no lo tengo abierto. Y acá. Bueno. Bueno, toda esta parte ya la hicimos. Acá es donde está la solución particular, terminaría siendo esta. A ver. La I sub p genérica es esta que está acá. Esta es la expresión que acabamos de escribir nosotros. Y esta solución particular debe satisfacer la ecuación diferencial dada, ¿sí? La no homogénea. Entonces, como debe satisfacer esa ecuación, lo que vamos a hacer es, a esta I sub p la vamos a derivar, vamos a hacer la I' y la I segunda, y las vamos a reemplazar. Acá pondremos la derivada segunda, acá ponemos la derivada primera, y después tenemos que ver que esta ecuación se verifique. Tenemos que hallar los valores A y B que hacen que esta ecuación se verifique. Bueno, ahí viene el cálculo. La derivada primera, fíjense que queda una cosa bastante larga, bueno, ustedes pueden después seguir las cuentas, pero es una derivada, no lo vamos a detener, no nos vamos a detener en eso ahora. Acá está I sub prima, acá está I segunda, o sea, esta la vuelvo a derivar, esta es la expresión con la que nos vamos a quedar, y reemplazamos I prima e I segunda en esta ecuación. Me quedaría entonces
todo esto, que es y segunda, más 4 por y', o sea, 4 por todo esto, igual a esta función que tengo del otro lado del igual. Bueno, ahí es donde viene un poquito el trabajo algebraico de acomodar esta expresión, esta igualdad, ¿sí? Para que me quede a la izquierda la exponencial multiplicada por un polinomio. A ver, ¿qué se hace acá? Se hace distributiva de este 4, ¿sí? Fíjense que bueno, se saca factor común la exponencial, ¿sí? Tengo una suma y tengo la exponencial en cada uno de esos términos, así que sale afuera como factor común. Este 4 de acá se distribuye, se multiplica acá por cada uno de estos términos, y después se agrupan. Se agrupan los términos que tienen x al cuadrado, es 16a por x cuadrado con menos 16ax cuadrado, se cancelan. Fíjense que este con este se cancelan. Después, términos que tienen bx también se cancelan, es 16bx menos 16bx, se cancelan. Bueno, a ver, de todo este choclo que está acá, agrupo los términos semejantes, y me queda menos 8ax más 2a menos 4b, ¿sí? No sé si quieren que veamos más detalle. A ver, este se termina sumando con este, entonces menos 16ax más 8ax me queda menos 8ax. Este 2a es este 2a de acá, y este menos 4b sería el menos 8b más 4b, me queda menos 4b. Sumo términos semejantes, es decir, los términos que tienen la misma parte literal, la misma parte de letras, sumo los números, la parte numérica, ¿no? Los coeficientes numéricos. Y me termina quedando esto. Entonces, esta igualdad debe verificarse, ¿sí? Debe verificarse esta igualdad. Para que esta igualdad se verifique, fíjense que tengo la exponencial por un polinomio de grado 1, y acá tengo lo mismo, la exponencial por un polinomio de grado 1, el polinomio de la variable x. Para que esta igualdad se verifique, entonces, ¿qué tiene que pasar? El coeficiente de la x, o sea, menos 8a, tiene que coincidir con el coeficiente de la x que está de este lado, o sea, 2. Y el término independiente de este polinomio, o sea, 2a menos 4b, tiene que ser igual a 0, porque de este lado no tengo un término independiente, ¿sí? O sea, este polinomio de grado 1, que aparece acá, no tiene término independiente, no tiene término sin x, ¿sí? Entonces, ahí planteo un sistema de ecuaciones, ¿sí? Esto que les decía recién, menos 8a va a ser igual a 2, acá, menos 8a va a ser igual a 2, y todo esto, que es la suma, estos dos términos, tiene que ser 0, ¿sí? Y ahí, bueno, es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son a y b. De esta ecuación despejo a, paso el menos 8 dividiendo, me queda menos un cuarto, y este valor de a lo reemplazo acá y despejo b, ¿sí? Acá está. En esta ecuación se reemplazó el valor de a y luego se despejó b, y terminó quedando que b es menos 1/8. Tengo entonces el valor de a y el valor de b. Entonces voy a ir a la solución que habíamos propuesto. A ver, vuelvo más arriba. ¿Se acuerdan que habíamos propuesto esta solución particular, donde teníamos los coeficientes a y b, que no conocíamos y teníamos que determinar? Y con todo este procedimiento que acabamos de hacer, encontramos quién es a y quién es b, ¿sí? Entonces armamos la solución particular de la ecuación no homogénea, es esta que tenemos acá, ¿sí? Era la genérica que habíamos escrito con a y b, pero ahora donde dice a y donde dice b, ponemos los números que acabamos de encontrar. Esta ecuación, si ustedes la derivan una y dos veces y la reemplazan, verifica la ecuación diferencial, ¿sí? Porque hallamos a y b justamente para que eso suceda. Entonces, último paso, hallamos la solución del problema, como les contaba, que es la suma de la solución de la homogénea asociada más la solución particular que acabamos de encontrar, ¿sí? Todo esto es la solución general de la ecuación no homogénea. A ver si quedó esto claro o si tienen alguna duda. No,
ustedes quédense tranquilos que nosotros en el parcial veremos de que un ejercicio no quede tan largo. O sea, veremos la manera de evaluar estos temas sin que en un parcial que entre en 2 horas. Y este ejercicio es en particular complicado porque es polinomio por exponencial y encima con un factor distintivo. Es uno de los más complicados de este tema. Sí, escribirlo fue pesado, te digo. Sí, con tantos numeritos, esas derivadas largas. Bueno, creo que no debemos nada de los que preguntaron hasta ahora. Había una consulta respecto del 2D. Lo que pasa es que el ejercicio que está resuelto, preguntaba a Roberto, dice, profe, ¿puede ser que en el PDF la versión del 18, el ejercicio 18, qué sé yo, 12, pedía condiciones distintas? Lo que pasa es que en el 18, este es el 2D, y vos estabas mirando, me parece, el 2E. Son ecuaciones distintas. Hernán, me saca un segundo, o sea, dejo esto abierto, pero tengo que levantarme Sí, sí, tranquila, por Dale. supuesto. Entonces, en cuanto hay que sacar las raíces, si en la raíz da un número negativo, por lo tanto la expresión no tiene sentido, pero si hay números complejos, claro, está bien. Está bien, perfecto, está bien. Lo que pasa es que ahí también... No, cuando tiene ecuación, qué sé yo, por ejemplo, por ejemplo, una ecuación cuadrática igualada a 0, ¿no? Uno aplica la resolvente, bueno, menos b, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a por c, todo sobre 2a, 2 por 1. Esto me queda menos 1, más menos, que acá me queda, esto es más 8 más 1 es 9, sobre 2, y bueno, uno saca las raíces de acá. Y esta expresión que está acá tiene sentido, la raíz cuadrada de un número positivo, digamos, ¿no? Entonces, la raíz cuadrada de 9 es 3. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando lo que está acá adentro queda un número negativo, ¿no? Como hicimos hace un poco un ejemplo. Por ejemplo, bueno, el que habíamos hecho antes. Creo que era 4 y segunda menos 4 y prima más 17, creo, o algo así. Era 4r cuadrado más 4r menos 17, no me acuerdo cómo era. El asunto es que cuando uno arma esta expresión acá, quedaría menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por... no, era así. No importa cómo se haga. Menos b, sería 4. Así, ¿no? Y acá quedaría 4 más menos la raíz de menos 2,56. Más o menos, no importa. Si me equivoco en los números, entenderán la idea de lo que les quiero decir. El tema es que esto es lo que no tiene sentido. De hecho, les cuento una anécdota, me quedé medio traumado de chico, que cuando entré en primer año en la facultad, rendí un examen y yo estaba escribiendo, hice una cuenta esta, la escribí y puse las respuestas como números complejos, pero me anularon el ejercicio por haber puesto esto. O sea, por haber puesto algo que en principio no tiene sentido, digamos. La raíz cuadrada de menos 2,56 como número real no existe. Entonces, bueno, no tenía, puse algo que me lo corrigió, consideró que no tenía sentido y me tachó el ejercicio. Pero más o menos yo había dejado claro qué es lo que quería poner. Pero en realidad, digamos, es cierto, esto no tiene sentido. Acá no va la raíz cuadrada de menos 2,56 porque no hay nadie que al cuadrado, ningún número real que al cuadrado de menos 2,56.
Ahora, en el fondo, esto se podría reemplazar con con la siguiente expresión. La raíz cuadrada de 9, ¿qué es? 3. ¿Por qué? Porque 3 es un número que al cuadrado da 9. Entonces acá, en lugar de poner raíz de 9, yo podría decir, bueno, mira, en esta ecuación, cuando la quiero resolver, esto es menos 1 más menos cierto número, no sé quién, W, que cumple que W al cuadrado es 9. ¿Bien? Bueno, ese número lo sabemos, es 3 y menos 3, entonces acá va 3 y menos 3. ¿Bien? Yo acá, lo que me criticaron esa vez en ese examen, es que yo tendría que haber puesto lo siguiente acá. Bueno, acá tiene que ir algún valor W que cumpla que al cuadrado de menos 2,56. Ahora, ¿qué número al cuadrado da un número negativo? Bueno, ahí es donde uno, por ahí, deberían, no sé en qué materia lo habrán visto antes, si no lo vieron nunca, se los presento ahora, pero supongo que sí. Que hay después de los números reales, una extensión de los números reales es el conjunto de los números complejos. Los números complejos tienen una unidad imaginaria, llamada I, que satisface esta propiedad fundamental, que esta unidad imaginaria al cuadrado da menos 1. Es el primer número inventado, de alguna forma inventado por el hombre, que cumple y satisface eso. No es que uno pueda inventar cualquier cosa desde ya, sino que esta unidad imaginaria está inmersa en un conjunto numérico con ciertas operaciones que lo hacen consistentes, forman lo que se llama un cuerpo en matemática. Entonces, digamos, de alguna manera se logró introducir dentro, digamos, por fuera de los números reales, un nuevo número que al cuadrado da menos 1 y que satisface, digamos, que forma una estructura numérica consistente que se llama el conjunto de los números complejos. Mejor dicho, el cuerpo de los números complejos. Bueno, en realidad nosotros no vamos a usar nada de números complejos salvo este hecho, el hecho de que hay una unidad imaginaria que al cuadrado da menos 1. Y esto permite encontrar números que al cuadrado den negativos. Por ejemplo, 16 al cuadrado, lo que pasaba en este caso, 16 al cuadrado da 256, pero no da menos 256. Entonces, si yo a este número lo multiplico por la unidad imaginaria i, ahora sí, esto al cuadrado, este nuevo número al cuadrado, da 16 al cuadrado por i al cuadrado. Pero 16 al cuadrado es 256. E i al cuadrado justamente es menos 1. Entonces esta cuenta da menos 256. Entonces, cuando uno quiere resolver esta ecuación cuadrática, uno ubica los números acá, uno se encuentra con algo que no tiene sentido, pero bueno, está ok, esto no tiene sentido, pero en el fondo, ¿qué es esto? Bueno, acá tiene que ir algún número que al cuadrado de menos 256, porque lo que está dentro de la raíz es menos 256. Entonces, si yo busco la raíz de menos 256, en el fondo estoy buscando un número que al cuadrado de eso. Bueno, ¿quién es ese número? Bueno, ese número es o 16i o menos 16i. Entonces acá tengo, al final, el resultado de las raíces de esta ecuación cuadrática sería 4 más menos 16i sobre 2 por a, que es 8. Entonces ahí es donde aparecen las raíces imaginarias que son conjugadas. Una es a más bi, la otra es a menos bi. Eso se llama en números complejos, se lo llama que son números conjugados. Digamos, tiene la misma parte real, pero la parte imaginaria es con signos opuestos. Bueno, si uno divide después esto es 4 sobre 8, que es un medio, más menos esto sobre esto, que es 2i, obtiene, bueno, las raíces de esta ecuación. Esta no es la misma que resolvimos hace un rato, me parece que me estoy equivocando en algo, pero lo que quiero mostrar es lo mismo. Así que tengo ahí las dos soluciones, las dos raíces complejas conjugadas de esta función. Una que en general acá hace más rápido, intenta ser más rápido, digamos, cuando no hace este planteo del W, sería, no sé, como una frutilla del postre, pero si uno plantea la ecuación, la resolvente, como la plantea siempre, y uno dice, bueno, pero lo que me quedó acá es negativo, es decir, lo que me quedó acá es menos 16, por ejemplo. ¿Cuál es la solución de eso? Bueno, la solución de eso
Si esto fuera 16 positivo, sería 4. Pero como es 16 negativo, es 4i. La solución de esto es más menos 4i. ¿Por qué? Porque esto al cuadrado da 16 por menos 1, que es menos 16. No sé si eso es más o menos lo que me preguntabas, o si quedó más o menos no sé, aclarado. Bueno. El trabajo práctico ya está habilitado, el cuarto de revisión. Bueno, Último. el cuarto y último. Sí. Está habilitado desde hoy hasta el lunes a las 14. Que tenemos ¿Cómo seguiría esto, Agustina? Tendríamos la clase del lunes de repaso, Sí. el miércoles sería el parcial. Exacto. El otro lunes tendríamos una Feriado. clase de repaso. No, lunes feriado, 7. Ah, Feriado lunes puente. feriado. Pará. A ver, estoy bien, ¿no? Sí. Sí. El 2 Y es el el parcial. miércoles, El feriado bueno, 7 y el miércoles 9 sería el recuperatorio. O sea que no habría clase entre tendríamos o agregar una del 4, no sé, eso lo veremos. exactamente. Bueno, por ahí vamos viendo cómo se dan las cosas, por ahí agrego alguna, eso lo hago por mi cuenta, pero vamos viendo, no les prometo nada, vamos a ver cómo se dan los tiempos. Sí, porque es lunes y martes feriado. 7 y 8. Claro. 7 y 8. Y el 9 es el recuperatorio. Igual creo que tienen, más allá de, bueno, tienen bastante como material como para repasar, porque hay muchos videos y mucho material escrito, pero bueno, veremos cómo hacemos. Por lo pronto vamos paso a paso y preocupémonos por el parcial. Una consulta rápida. ¿Sí? El último TP que habilitaron recién, ¿hay que adjuntar fotos con la resolución o es como el TP3 obligatorio, digamos? Es como el TP3, sin resolución escrita. Ah, buenísimo. Así que van a obtener la corrección en línea. Hernán, quedaron 5 ejercicios, puse 3 bien para probar, ¿está bien eso? Sí, creo que sí, no eran 5, creo, ¿no? Quedaron 5, claro. Puse Sí. 60% porque si no exigía 4 bien y bueno, vamos a relajar un poco. Es el 3 bien para probar. Sí, parece perfecto. Una última duda. Por ejemplo, tengo la ecuación IP sería igual. No, porque... Sí, claro. correcto lo que decís, exacto. Sí, perfecto. Bueno, estamos por concluir, Agustina. Me parece que sí, fue completita la clase. Recorrimos todos los tipos de ecuaciones diferenciales y, bueno, no hicimos ninguna lineal, o hicieron la última clase, ¿no? Del factor integrante, de eso no hicimos nada. Me Bueno, preguntaron, no sé. vamos a hacer uno si quieren. A ver. Porque ya después vamos directo al parcial, no hay oportunidad sino para ver eso. Bueno, queda el Algo que lunes. haya quedado todo. queda el lunes. Bueno, de última si surge lo hacemos ahí. Listo. No dije nada. No, está bien. Pueden verlo. Igual creo que hay algunos videitos y algunos ejercicios resueltos de eso. Lineal de primer orden. De primer orden. Creo que hay un par que están hechos en los ejercicios. Dale. Bárbaro. Entonces, concluimos por hoy. Así no se nos hace tan largo y no se aburren, no se cansan. Bueno, hasta el lunes entonces. Buena semana.